Y viene la parte que nos toca en esta recta final sobre 5 años de gobierno 2018-2023. ¿Qué dicen los datos? Nos acompaña Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia Consultores. Gracias, Carlos, por tu tiempo y poder entender un poco el desarrollo de este trabajo. Hablábamos del índice de desarrollo humano y aquí me detengo porque ustedes agarran lo que es el programa de Naciones Unidas, ¿no? El índice de desarrollo, la esperanza de vida, que ya dábamos cuenta de ello. Tú hablabas también del PIB per cápita en dólares en nuestro país, que cada vez, hoy se ve la disminución en un menos 8.1%. No sé si quisieras darle una breve pincelada a estos indicadores, Carlos, por favor. Sí, en efecto, las Naciones Unidas elaboran este índice anual sobre el desarrollo humano. De hecho, me parece que la próxima semana debe darse a conocer la nueva versión. Y lo que hace las Naciones Unidas es suman todo, vamos a llamar salud, educación, pobreza, todos los grandes temas del desarrollo económico y el desarrollo personal de las personas. Y ahí traemos un retroceso, en efecto. Perdimos posiciones en el índice y también perdimos posiciones en lo que ellos denominan, digamos, el Producto Interno Bruto per cápita, que ya lo había mencionado, y nuestra posición dentro del ranking mundial. Estábamos en la posición 74 y estamos en la posición 88. Así es. Bueno, y ahora si te parece, para ir cerrando el tema, pues que nos ocupa a todos los mexicanos, hablando de la justicia, la procuración de justicia, si se le hubiera dedicado realmente tiempo y esfuerzo y recursos para tener un mejor sistema de justicia, pues no tendríamos ese menos 73.8. Es realmente alarmante porque obviamente nos damos cuenta que pues de cada 100 delitos, ¿no? Pues se alcanzan a judicializar y a castigar, ¿no? Un porcentaje muy mínimo, por no decir casi nulo. Entonces, aquí quiero detenerme porque creo que es una de las asignaturas y habla también de esta política de abrazos no balazos, Carlos. Sí, pues mira, otra vez traemos los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, pues son contrastantes, Rosa, porque por un lado, y es también una parte de la, digamos, de la métrica que suele utilizar la narrativa que suele utilizar el gobierno, han bajado ligeramente los homicidios dolosos, pero están en un nivel altísimo. Es decir, nadie puede celebrar que México esté teniendo 33,000 homicidios al año. Nadie puede celebrar eso. Bueno, lo celebra el presidente López Obrador, pero en realidad, digamos, respecto al 2018 hay un ligero descenso del 15%, pero es muy poco realmente, seguimos en niveles muy altos. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, baja ligeramente el homicidio, que por cierto, aumentan los desaparecidos, entonces también ahí hay potencialmente algún tema con los datos. Pero al mismo tiempo crece la extorsión de manera muy significativa, crece el narcomenudeo y eso de alguna manera, la impunidad sigue en niveles muy altos, traemos un retroceso en los índices de Estado de Derecho que mide el World Justice Project, tenemos niveles, reitero, de la cifra negra del INEGI de impunidad está en niveles máximos. Muy difícil con estos datos cantar victoria, celebrar, al contrario, yo te diría, hay indicios de que en varios frentes el deterioro es grande, sobre todo en materia de extorsión y en materia de desapariciones, y Así eso es. pues muy preocupante. Y al mismo tiempo los homicidios en niveles muy altos todavía. Acaba de salir el reporte de homicidios de las Naciones Unidas a nivel global. México es país número 5 a nivel mundial en términos Correcto. absolutos de homicidios. Así es. Y hay que decir también, hablando de la impunidad, ¿no? El índice de impunidad México evalúa, estamos hablando de pasar de la evaluación que traemos ahí en el 2019 versus 2023 en un menos 3.3%. O sea, no hemos avanzado, digo, qué pena que no avancemos en el tema. Se implementó el nuevo sistema de justicia oral en nuestro país, se invirtió fuertemente, pero pues no ha sido suficiente. Vemos que los justiciables cada vez tienen más problemas para
y menos recursos para hacer su trabajo. La policía, hablando de la policía cibernética, imagínate, somos de los primeros países también en la violencia contra la niñez y no tenemos realmente un seguimiento puntual a esta materia, y que es algo que también duele mucho porque estamos hablando de la niñez. El Estado de Derecho también está en riesgo, está en negativo con un 6.7, pero me quiero detener porque viene la contienda electoral 2024 y vemos que nuestra calidad en la democracia, este índice de democracia, también está en negativos. Y aquí me quiero detener porque lamentablemente, recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad nos envió los indicadores de competitividad de Mexicali. No hablo de Tijuana, voy a hablar de Mexicali nada más. Y lamentablemente, pues Mexicali, dentro de sus indicadores negativos, es que teníamos una participación ciudadana del 35%. Imagínate tú con qué ciudadanía vamos a ir a participar la próxima elección, Carlos. Sí. Mira, Muy mal. ahí ha ocurrido un fenómeno, creo que en otros temas hay claroscuros, llamémoslo así, Rosa, en el sentido de que hay algunos indicadores que han mejorado, otros muchos que han empeorado. Ujú, Pero en materia de democracia, ujú, el resultado es en términos generales bastante negativo. ujú, No solo hemos perdido posiciones en esto que la revista The Economist, bueno, la empresa de The Economist, el Economist Intelligence Unit, cada año hace una evaluación de la calidad de las democracias en el mundo. ujú, México, en su última medición, cayó de manera muy importante y ya somos calificados, según la métrica de este clasificador, como una democracia en riesgo, le llaman ellos, endeble. Ujú, endeble. Entonces, ahí hay un retroceso y lo vemos todos los días. El presidente quiere desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, quiere desaparecer a los órganos autónomos. Esos órganos que son clave para la democracia, para los contrapesos, están en riesgo. en Y riesgo. ahí estas métricas no los están diciendo. Y en otras métricas que están asociados también a la participación ciudadana, Ujú, pues sí, también ahí el presidente ha ujú, atacado de manera diaria, cotidiana, a ciudadanos, a periodistas, a ambientalistas, a la sociedad civil en su conjunto, a las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y eso ha provocado, pues, como que las ujú, personas se sientan, se alejen un poco de la correcto. vida pública, Ujú, ujú. de la participación ciudadana, como bien señalas. Así es. Y bueno, la parte de la corrupción, sí fue un lema de esta administración, ¿no? Donde pues las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Pues vemos, por ejemplo, ¿no? Los índices de percepción de corrupción, cómo pasaron en el 2018, ¿no? De 28 ahorita a 31. Creo que esta parte, y donde tenemos el costo, también hay que decir, de la corrupción, que es altísimo, según el INEGI, pasamos de 7.217.8 en el 2017 a 9.498.4 en el 2021. Entonces, aquí creo que pues también traemos se tiene por parte de la Administración Federal una asignatura que no fue atendida, y que pues lo vemos como el presidente, pues uno de los casos más pues lastimosos, sobre todo porque Segalmex, que debería de estar atendiendo a una población vulnerable en el tema de la alimentación, pues ahí vemos uno de los desfalcos, que finalmente dice el presidente, bueno, pues ya está ahí uno detenido. Pues sí está uno detenido, pero ¿y dónde estuvo la auditoría? ¿Y dónde estuvo a lo largo de estos años los órganos de control para evitar esto, Carlos? Aquí me quiero detener porque, pues bueno, pues la corrupción va a seguir siendo un tema de campaña en el 2024, pero pues los ciudadanos no estamos viendo, ahora sí, como decíamos en el argot, ¿no? Peces gordos, vemos puros charales que han agarrado, y los que agarran no los... Pues, a ver, Alberto, ¿cuántas veces hemos hablado de Lozoya, ¿no? Que Lozoya, ¿no? Lo trajimos de España, lo internamos y le quitan una casa, se la regresan. ¿Qué es eso, Carlos? Imagínate el caso más emblemático, ¿no? De Pemex y Obedresh, cuando en otros países hasta presidentes han estado en la cárcel, y aquí no fuimos capaces ni de resolverlo en 5 años que lleva esta administración. Sí, pues el tema de la corrupción va a terminar como otro gran pendiente de Sí. este gobierno.
Las métricas nacionales e internacionales, pero sobre todo las internacionales que se realizan anualmente, muestran se ha estancado el combate a Ujú, la corrupción. No se ha deteriorado, porque digamos, ujú, tal vez la herencia del 2018 fue de niveles muy bajos, pero no ha mejorado. Y una ujú. de las promesas, como bien señalas tú, de esta administración Claro, fue fue esa. esa, Vamos a claro. combatir la corrupción. Y la realidad es que no hay sorpresa en esto, Rosa. El gobierno se ha dedicado a desmantelar a las instituciones que servían para el combate a la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, desapareció, bueno, tiene prácticamente congelada Ujú, a la institución que se había creado el sexenio pasado para combatir la corrupción. Hizo el 80% de las licitaciones se deciden o de se manera asignan directa. de manera directa. Las bases de datos del gobierno están desactualizadas. Se ha atacado al Instituto Nacional de Acceso a la Información como nunca se había hecho. Se le ha dejado inoperante sin sus consejeros para operar. En fin, pues la fórmula perfecta para que no avance el tema y además de todo, como bien señalas, los escándalos que están surgiendo prácticamente todos los días, ya Ujú, sea de un lado o del otro, y que nos dejan ver un panorama bien complicado para el último año de gobierno. Estamos en Integralia ujú, por terminar nuestro reporte que se va a dar a conocer en enero, que se llama Los 10 riesgos ujú. los 10 riesgos políticos del 2024. Y desafortunadamente vamos a tener ahí en la lista a la corrupción como uno de los grandes riesgos de final de sexenio. Así es. ¿Y qué decir en ese libro donde participó con María Amparo Casar y Luis Exacto. Carlos Y Luis Carlos Ugalde Brown, sobre el dinero, hablando del bajo la el mesa. dinero bajo la mesa, ¿no? Y cómo fluyen estos recursos, que dice, bueno, tantos espectaculares, esta movilización en una aspiración adelantada, en unas pre-campañas que ya son campañas, pero pues no pueden hacer propuestas, nada más están recorriendo el país. En fin, pues quiero enormemente agradecerle a Carlos Ramírez, amigos, que haya participado en este programa, hablarnos sobre este reporte de 5 años de gobierno 2018-2023. ¿Qué dicen los datos? Ahí están los datos y vuelvo a remitir, ahí está información pública, están las fuentes, entiéndase la propia Secretaría de Salud, la de Hacienda, el Banco de México, INEGI, pues ¿qué más quieren? Ahí están los números. Ahora sí que cada mexicano y mexicana tendrá sobre, es que con este aparatito usted, si lo que escuche, usted nada más revise, cheque la información y se va a dar cuenta cuáles son los verdaderos datos, y en esta ocasión me da mucho gusto que Carlos Ramírez nos haya acompañado y nos haya compartido estos datos. Pues hacemos el compromiso, Carlos, para en enero hablar de estos 10 riesgos, si te parece. Claro que sí. Con mucho gusto, Eh, Rosa, por supuesto. y te dejo los últimos minutos para una reflexión final, alguna recomendación para nuestra audiencia. Sé que ustedes, pues, no solamente es esta publicación de la que estamos haciendo referencia, sino que han estado también haciendo la evaluación de los congresos estatales, del Así Congreso de la es, Unión. Han así tenido un es. trabajo a lo largo ya de ¿cuántos años, Carlos? ¿Qué grupo 14 integral? años, 14 años Integralia. Así es. Entonces, a lo largo de estas más de una década, que ya van para 2 décadas, han hecho un trabajo pues encomiable, digo, envidiable todo este tiempo, y esperemos que lo sigan haciendo, Carlos. Realmente nos hace mucha falta concentrar, ahora sí que de toda la data, esta información y poderla presentar. Te dejo los micrófonos para despedir el programa. Con mucho gusto, Rosa, pues un gusto estar con ustedes, realmente un honor y en efecto, pues la clave para tomar decisiones es La estar bien información. informados y los datos no dejan lugar a dudas respecto a cuál es la situación real del país, para bien y para mal, ahí están, y Ujú. este reporte lo que busca hacer justamente es dar un balance equilibrado respecto a dónde nos encontramos y sobre todo de cara al último año de la administración. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por este par pues, segmentos que nos permiten, ¿no?, poder llegar a entender dónde estamos parados. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Rosa. Hasta luego. Un gusto Al, saludarlos a todos. Hasta luego. al contrario, y bueno, gracias a ustedes por haberme acompañado. Soy Rosa León y recuerde, el tema está en la mesa. Lo espero en la próxima. Pásela bien.